Ya estoy grabando. Estoy compartiendo la pantalla 2, ¿o no? ¿Se ve la pantalla 2? Se ve el drive. Ya, bueno. No me dice que está compartiendo. ¿O sí? Espera. Bueno, se ve el drive. Es que ya no me dice que estoy compartiendo. Bueno, chao. Voy a empezar hablando sobre la auxiliar 9. Ya, aquí está la auxiliar 9. Capa límite. Eh, ya, lo que yo había hecho era un resumen del análisis que se hace en el apunte de Girardelli. Porque encuentro que, bueno, de partida, no sé si esto se les ha quedado muy claro, pero no sé si ahí se ve mi pantallita. ¿Se ve mi pantalla ahí? O no se ve o sea, quiero decir mi cámara. ¿Se ven Sí, las cámaras ahí? ¿Sí? ¿Escuché un sí? sí. ¿Alguien está vivo? Se ve el aux y tu cámara está prendida. Ya, buenísimo. Es que uso dos pantallas y no sé qué se ve y qué no se ve. Ah, sí. Pasa. Eh, Hay un profesor, había un profesor que entiendo que falleció hace hartos años ya, y fue profesor de fluidos, y él hizo un apunte, que es el apunte Girardelli, aquí en la nube, nube mecánica, ya les he mencionado varias veces, pero siempre vale la pena mencionarlo. Tercer año, mecánica de fluidos, materia, libros, no, atrás, apunte Girardelli, ¿ya? Este es un apunte tipo profesor DIN, profesor de FI, que hace su apunte que es como un resumen de los libros texto y que lo hace, lo construye de una forma que lo enseñe en su ramo. Entonces así él hacía su ramo de fluidos. Yo entiendo que en algún punto el profesor Williams pasó a ser el profesor de mecánica de fluidos y él tenía sus propios apuntes, ¿cierto? Los que les muestro a ustedes en cuaderno y hará sus propios cálculos en pizarra cuando la cosa era presencial. Los apuntes que hace el profesor Williams se parecen en buena medida a estos del profesor Gerardelli y de otros libros de los que él se basa para hacer sus clases, pero ya los apuntes del profesor Williams, que también son un resumen, para mí son ya un resumen del apunte Gerardelli, que es un resumen del libro texto. Entonces, si hablamos en niveles de profundización de los temas, claramente el profesor Williams hace una repasada, como si ustedes ya hubiesen estudiado la materia, sobre algo que sería para mí el apunte Girardelli, que serían los apuntes del ramo, lo que se esperaría que ustedes estudiaran, básicamente. Y sobre el apunte Girardelli estaría el libro texto, ¿cierto? Que te habla, te da toda una repasada, te pone historia, te pone, te pone un millón de ejemplos, te explica toda la materia de comienzo a fin, ¿sí? Es como el génesis, no sé. Entonces, para llegar a los apuntes del profesor Williams y entenderlos, por lo menos tenemos que leer los apuntes del profesor Gerardelli. Entonces, aquí si se fijan en el capítulo 10 de Capa Límite, si lo abrimos, es un texto no muy largo, de 16 páginas. El laboratorio 3 tiene 11 páginas, como me acaban de decir. Así que 16 páginas no creo que sea tan terrible. ¿Ya? Y si lo leemos, vemos que nos habla sobre el arrastre y la sustentación en un perfil alar, ¿ya? Que son las fuerzas resultantes de un viento, de una velocidad relativa entre un flujo y el perfil del cuerpo sólido, unas fuerzas que se generan en el centro de masa del cuerpo, que dependiendo de los distintos perfiles, podemos notar, por experimentación, por ejemplo, que las líneas de flujo se mueven de manera distinta. Aquí atrás se forman unas estelas, ¿cierto? Turbulencias.
¿ya? Después nos hace un esquema del perfil de velocidades, cómo este perfil de velocidades se ve alterado por los distintos perfiles o las distintas velocidades del viento. Estas zonas más grises sería la zona que se considera capa límite y explica por qué esa zona en particular, cómo se elige esa zona, que es un poco arbitraria también. Ahí está el criterio que la velocidad del viento tiene que ser menor al 99% de la velocidad libre, etcétera, etcétera. Después nos comienza a hablar del número de Reynolds, ¿ya? Después aquí una transición en la capa límite, como primero es un flujo laminar, luego hay turbulencia, cómo se genera esa transición, cómo cambia el espesor de capa límite cuando se pasa de laminar a turbulento. Aquí está el punto de desprendimiento, donde el perfil de velocidad pasa de ser cero a ser negativo y el flujo se devuelve, ¿ya? Y se generan unos torbellinos. Entonces, el apunte aquí te va explicando todo súper bonito, está con los esquemas y uno va entendiendo poco a poco de qué se trata el tema. Luego, el espesor de capa límite, visto con un diagrama ya más cálculo, saca unos pequeños cálculos aquí, el, luego el espesor de desplazamiento, el espesor de momentum. Entonces, estas conclusiones calculísticas, yo las fui tratando de rescatar en un formulario, en un resumen. El resumen, este de aquí, ¿ya? Pero luego de que escribí todo ese resumen me di cuenta que no aporta más como resumen, a menos, quiero decir, si ustedes se leen el capítulo que les estoy mostrando ahora, van a tener una idea clara de cómo es la materia y seguramente ustedes van a hacer sus propios apuntes, van a sacar su resumen. Bueno, aquí me hablaba de esto, aquí me hablaba del otro, y escribiendo ese resumen seguramente ustedes les va a ayudar a entender mejor la materia. Entonces, digo, cuando uno estudia, cada uno hace su resumen, me imagino yo. Y luego pensé, bueno, pero aparte de un resumen, yo les puedo hacer un formulario. Porque si junto esas ecuaciones, aquí, después va a ser fácil llegar y usarlas. Pero resulta que algunos ejercicios de capa límite ocupan esas fórmulas. Y curiosamente, no curiosamente, pero revisé un poco y me di cuenta que rara vez, o casi, o prácticamente nunca, el profe evalúa problemas donde se usen esas fórmulas en particular que yo quería rescatar como formulario. ¿Ya? Les cuento todo esto para que ustedes vean que yo también hago un proceso, una autorreflexión, pensando en qué cosas yo puedo aportarles que les sirva para el control y que aprendan algo. Entonces no estaba cubriendo ninguna de las dos, porque no estaba haciendo un formulario que se usara en controles, ni tampoco un resumen que les ayudara a estudiar, porque si se leen el resumen y no se leen el apunte, no van a entender el resumen. Y si se leen el apunte, seguramente ustedes hagan su propio resumen, a modo de cómo ustedes entendieron la materia. ¿Ya? Entonces, lo que rescaté fue simplemente un recordatorio del número de Reynolds, ¿ya? Recordar qué es el número de Reynolds, qué significa, qué quiere decir, qué nos dice, qué información relevante nos da. Brian, ¿Sí? en el número Reynolds, según espesor de capa límite, ese delta es el delta de Dirac. ¿Qué es ese delta? No, es el espesor de capa límite, esta cosita de aquí. Ya. Es, es en función de X porque Posición si de la parte, posición, ya. claro, y ahí va creciendo. Eh, entonces, O no sea, sé, el espesor del fluido, al fin y al cabo. es el espesor del fluido que está siendo perturbado por la placa. Ya, Porque aquí tienes todo el fluido, aquí no está perturbado, la velocidad siempre es uniforme y aquí sí está perturbado. ya. Eh, bueno, sin darme más vueltas, coloqué el Reynolds en sus dos formas porque hay análisis de Reynolds con la longitud de la placa y otros con la capa límite, pero están íntimamente relacionados. Y el que se hace en el Girardelli es siempre con longitud de placa. Después coloqué abajo Navier-Stokes, solo porque no olvidemos que para calcular matemáticamente una capa límite se ocupa la ecuación de Navier-Stokes.
¿Ya? Solo por eso, un recordatorio. Y esta es una forma general para estudiar la placa plana, que nos quedaría así en Navier-Stokes, pero solo, estas dos cosas son solo simbólicas. Reynolds, entender bien cómo se hace el Reynolds y cómo se usa, y cómo se deducen las ecuaciones también y cómo se resuelven de Navier-Stokes. En el lado derecho está lo que seguramente más se ocupe, ¿ya? Que es la fuerza de arrastre y sustentación. Que de todo el estudio de capa límite, una de las cosas que nos importa es qué fuerzas se generan en el perfil aerodinámico producto de este movimiento del fluido, movimiento relativo. Porque podría o bien venir el flujo y el perfil estar quieto, o moverse el perfil y el fluido estar quieto. Pero es una velocidad relativa entre ambas, no importa cuál sea una. ¿Ya? Entonces, estas fuerzas de arrastre y sustentación se calculan escribiendo la fórmula de esta forma, ¿ya? Un medio, un coeficiente, por la densidad, por el área transversal al fluido y la velocidad del fluido o del viento al cuadrado. Esa área transversal es, tienes el perfil y tú como que lo cortas y es el área que está mirando perpendicular al sentido del flujo. ¿Ya? Y el coeficiente es lo que uno quiere deducir, lo que uno quiere calcular experimentalmente, o qué sé yo, ¿ya? Y para eso hay múltiples formas de hacerlo, ¿ya? Y si yo conozco ese coeficiente, imagínense una turbina eólica, ¿ya? Que tiene 3 aspas, ¿ya? Las 3 aspas son iguales, y estudiamos un aspa, y ese aspa tiene un perfil alar, ¿ya? Con respecto al viento. Entonces, si yo conozco, si yo puedo calcular el coeficiente de drag y lift, ¿ya? Que es arrastre y sustentación, que recibe esa aspa con respecto al eje del rotor, así por donde está girando, y con respecto al viento que está incidiendo, entonces yo puedo saber cuánta esa fuerza de sustentación en el aspa me está generando un giro en el rotor y me está dando electricidad, y qué otro porcentaje es de arrastre y me está flexionando la turbina, digamos, ¿ya? Y yo quiero, obviamente, maximizar la sustentación para que gire y minimizar el arrastre para que no se flecte tanto, ¿cierto? O pensar en otra turbina como Savonius, o Savonius se llama, algo así, las que funcionan por arrastre, ¿cierto? Yo quiero que sea mucho arrastre y poco sustentación, pero probablemente la sustentación sea nula. Bueno, ahí depende del caso, uno estudia esas dos cosas, ¿ya? Imagínense, por ejemplo, una cuchara, ¿ya? Que el arrastre es lo que yo más quiero para que el fluido empuje al aspa y gire en ese sentido, ¿ya? Puedo girar así por sustentación, puedo girar así por arrastre, ¿ya? Eso es por dar un ejemplo de qué utilidad tiene eso, ¿ya? Porque la capa límite se puede usar para, no sé, para ver, eh, para evitar turbulencia en una tubería, por ejemplo. Las tuberías también son como placas planas, pero cilíndricas, ¿sí? Pero si tú la cortas, son como placas planas también. Y ahí se forman capas límites, obviamente. Entonces, estudiar ahí dentro de la cañería qué sucede y cómo yo evito que haya turbulencia. O maximizo la turbulencia si quiero más, qué sé yo, una transferencia de calor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nos quedamos con estas dos ecuaciones de aquí, fuerzas de arrastre y sustentación, lo que yo traté de hacer en la P1 era que ustedes entendieran estos diagramas que se repiten en muchos tipos de análisis en ingeniería mecánica, ¿ya? Cuando hay varios parámetros que afectan, en este caso, el coeficiente, ¿ya? No solo el Reynolds, ¿ya? Sino que el Reynolds está íntimamente relacionado con el régimen, ¿cierto? Laminar o turbulento de transición, ¿ya? Y también depende de, por ejemplo, aquí aparece una rugosidad de la placa. Si la placa es lisa, ¿ya? El coeficiente de arrastre va a ser menor. Aquí 0,04, 0,06. Pero si mi placa tiene una cierta rugosidad, ustedes imaginarán intuitivamente esa rugosidad va a generar más
roce con el fluido, ¿cierto? Y todos esos roces, el esfuerzo cortante, se va a traducir en una fuerza de arrastre. Por lo tanto, mi coeficiente de arrastre va a aumentar. Y ahí se ven las distintas tendencias, ¿ya? Porque dependiendo del régimen, si tengo un régimen turbulento, aquí pareciera que las curvas van creciendo, ¿cierto? A medida que el Reynolds es más alto. Pero llega un punto en que ya es turbulento totalmente desarrollado y ya no me importa qué Reynolds estoy considerando, el coeficiente es prácticamente el mismo. Y la cuestión ya es totalmente caótica. ¿Sí? Yo no sé si soy el mejor explicando las cosas, ya yo trato de explicarlo lo más sencillo posible, pero es una introducción para que ustedes después busquen cómo se leen estos diagramas ya. Si se fijan, está en escala logarítmica, el Reynolds va de 10 a la 5, después 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8. O sea, cada paso es una orden de magnitud más grande. Entonces, ¿cómo yo leo una escala logarítmica en un gráfico? Eso para que lo busquen también. Estas curvas son regresiones, que quiere decir que los datos experimentales que se obtuvieron, esos puntitos, los juntaron en una curva que se pareciera lo más posible a los puntitos, y esas curvas las deducen con estas fórmulas de acá. Entonces, si yo no voy directo al gráfico, no me queda muy claro si estoy más arriba o más abajo. En vez de usar el gráfico, en vez de usar la curva, me voy a la ecuación, y ahí reemplazo mis valores. ¿Ya? Si tengo el coeficiente, entonces quizás puedo sacar el Reynolds. Si veo que aquí, por ejemplo, afecta la rugosidad, ¿cierto? Esa es para las curvas con rugosidad. Si tengo la rugosidad, eh, podría deducir el coeficiente y no necesitaría Reynolds, al parecer, porque es una recta horizontal. ¿Ya? Bueno, es que a lo que quiero decir con esto, espero que me entiendan, es que lo mismo que les decía antes, si yo hago un resumen, si yo les explico algo y ustedes no lo han estudiado previamente, yo no sé hasta qué nivel ustedes están reteniendo la información. En cambio, si yo les muestro algo que ustedes puedan aprender, así como les mostré el capítulo de Girardelli, así como vayan y leanlo, si yo les muestro más o menos qué tienen que estudiar y ustedes luego lo estudian y a ustedes les surgen dudas, ¿cierto? Y se cranean la información, después ustedes pueden volver y preguntarme algo a mí y ahí lo trabajamos más. ¿Sí? Entonces, todas esas preguntas que yo coloqué aquí, lo mismo, es para que ustedes vayan y busquen. Si dice, describa el procedimiento para obtener un valor a partir del gráfico, yo tengo que entender bien cómo funciona el gráfico y escribirlo en mis propias palabras. ¿Sí? Considera distintas situaciones donde conoce algunos datos y otros que no. Por ejemplo, yo puedo conocer el coeficiente, si alguien me da el coeficiente, yo puedo saber qué rugosidad tiene la placa o en qué Reynolds estoy trabajando. ¿Sí? ¿Qué característica es la que divide el gráfico en distintas regiones? ¿Y por qué es tan importante diferenciarla? Me refiero a laminar y turbulento. ¿Y qué cualidades o tendencias puede observar en las distintas curvas del gráfico? O sea, ¿por qué? ¿Por qué será que aquí la curva sube y luego es constante? ¿Por qué se genera esta transición aquí? No sé, ¿por qué hay un punto máximo aquí y luego parece ir disminuyendo? ¿Por qué a la placa lisa le conviene un Reynolds más alto? ¿Y cómo puedo aumentar el Reynolds? Con la velocidad del fluido, con el largo de la placa, etcétera, etcétera. ¿Y por qué los que tienen rugosidad van hacia arriba? ¿Sí? Bueno, espero que se entienda mi mensaje con esta auxiliar. Estoy tratando de hacer cosas que yo siento que a ustedes les está ayudando a aprender. Y no simplemente llegar y hacer ejercicios cualquiera, porque yo puedo aquí hacerles un ejercicio X, un diagrama, ya ahí tengo un sistema, bla, bla, bla. Hago el ejercicio y después resulta que en el control les preguntan algo nada que ver. No sé si se acordarán, en el control 1 hice varios ejercicios con integrales. Y en el control no hubo integrales. ¿Cachai? Entonces, esto es un poco un trabajo personal que yo he hecho pensando en cuál será la mejor auxiliar que les pueda hacer. Para la P2,
Aquí hay un ejemplo de coeficientes de arrastre para un Reynolds mayor a 1000, una cuestión arbitraria. ¿Ya? Uno asume, ya mi problema trabaja en un Reynolds mayor a 1000. ¿Ya? Y para distintos perfiles, aquí se nota la dirección del flujo, me entregan distintos valores de coeficiente. ¿Ya? Aquí me están entregando el C, ya lo conozco. ¿Ya? Entonces, si lo conozco, me puedo hacer el ejercicio de pensar por qué tienen esta forma las turbinas y cómo logran girar simplemente por la presencia de un fluido, de un viento que viene en cierta dirección. ¿Ya? Entonces se fijarán que para yo saber si está girando la turbina, tengo que hacer suma de torque. ¿Ya? Aquí dice, explique conceptualmente cómo se genera torque neto positivo sobre el siguiente sistema aerodinámico, solo por la presencia de viento. Entonces, si hacemos un balance de torque, se fijarán que yo tampoco no necesito que me digan, que me den los parámetros, ¿ya? Porque sabemos hacer balance de torque, ¿cierto? Yo puedo tomar el eje aquí, ¿ya? Y ver que hay un cuerpo mirando en este sentido y un cuerpo mirando en el otro sentido, ¿sí? Yo necesito las fuerzas que se generan en ambas partes, puede ser así, o puede ser en el otro sentido, no importa, así, ¿sí? Necesito esas fuerzas, la voy a escribir así, fuerza aquí, fuerza allá. Necesito el brazo, ¿cierto? De ambos lados. Y listo, eso es todo lo que necesito, ¿sí? Entonces, lo dejé así propuesto para que a ustedes se les ocurra cómo saco ese brazo y cómo saco esas fuerzas. Que se darán cuenta que esa fuerza es la fuerza de arrastre. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta en qué punto se aplica esa fuerza. Y en base a ese punto, ustedes sacarán el brazo. ¿Y en relación a qué? Bueno, yo le puedo aquí dar dimensiones. Esto de aquí parece ser una circunferencia, entonces aquí tengo un diámetro, aquí tengo un largo, ¿cierto? Puedo sacar un área. Ahí voy sacando el A, voy sacando el ρ, el U, ¿cierto? Considero un viento que viene en esta dirección. ¿Qué me falta? El coeficiente. Me voy a la tablita, ¿ya? Voy completando todos los parámetros que necesito. Y yo siento que si lo dejo así pelado, y yo no les digo como, esto es esto, esto es lo otro, y a ustedes se les ocurre, ustedes le van a ir dando sentido a cada uno de esos parámetros, ¿sí? No, bueno, no sé, eso pienso yo. Creo que se rescata más del ejercicio cuando uno lo hace, uno lo construye y se lo cuestiona. Porque yo me tengo que cuestionar hasta el ρ, así como, ¿el ρ de qué? ¿La densidad de la turbina o la densidad del viento? ¿Cómo? ¿Me entienden? Y si yo simplemente les coloco letras y ustedes rellenan la fórmula, no me aseguro que estén entendiendo qué significa cada parámetro. ¿Ya? Bueno, pero igual, no sé, de aquí a mañana, hoy día, no sé, les puedo subir las respuestas que yo daría, ¿ya? A esta auxiliar. Y ustedes quizás la pueden comparar con la suya y la podemos incluso discutir. Y al final les dejé un caso real, ¿ya? De los circuladores de aire en los techos de los edificios, que de alguna medida se basa en este concepto de estas turbinitas, ¿ya? Para que gire libremente y circule el aire dentro del edificio sin necesidad de un motor ni nada. Estas cuestiones las cuelgan ahí de una punta, no sé, algo que tenga muy poco roce, y gira libremente con un poquito de viento, y como está a altura, siempre a altura va a haber viento, un poquito que sea. Entonces estas cuestiones funcionan solas y permiten la circulación, la renovación del aire dentro del edificio, solo por estar ahí presente.
Ya. Ese es mi resumen del auxiliar. ¿Algún comentario? Aquí también tengo eje, tendría brazo, aquí en el centro tendría una fuerza, aquí tendría un área, calculo lo mismo para el otro lado, tengo un área distinta, ¿cierto? Perfiles distintos, este de aquí, este de acá, ¿ya? Si viene en este sentido el viento, ¿cómo considero este perfil de aquí y este de acá? ¿Se cancela? No sé, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Los desprecio? Es fácil si en el ejercicio te dicen desprecia tal cosa y uno ya lo desprecio y sigo adelante. Pero creo que es más valioso cuando uno piensa si lo desprecia o no, si eso es válido, si da lo mismo, ¿ya? Esta barrita de aquí generaría arrastre también, sería el mismo de acá, se cancelarán, no los considero. ¿Y qué pasa si esta cuestión ya está girando un poco y viene por aquí el viento? Y ahora mi perfil no es derecho como esto, ¿ya? ¿Vuelvo a hacer un cálculo ahí? O yo asumo que si el torque neto aquí, así derecho, perpendicular, ya es positivo hacia allá, cuando esté girando un poco, ¿seguirá siendo positivo hacia allá? ¿O se devolverá? No sé. Ahí uno deja correr la imaginación. Uno se imagina el aparato girando en su mente. Te imaginas qué cosas se alteran. Mientras va girando, este perfil de aquí ya no mira derecho al viento, va haciendo una cosa así. Entonces, así, ¿cierto? Después se devuelve por el otro lado. Eso afectará en un coeficiente seno, como cuando uno, no sé, siempre que uno analiza un rayo que llega perpendicular a una superficie y la superficie se balancea, uno considera la componente seno, ¿cierto? O coseno. Entonces, ya yo puedo decir, ahora consideremos una componente seno. ¿Ya? Es el mismo coeficiente, pero por un seno, x. Si aquí tengo una fuerza más grande, no sé, 10, y acá tengo una fuerza 5, no sé, porque el coeficiente de este, 1,42, es más grande que 0,38. Y después le agrego una componente seno a ambos. Entonces, si este va a seguir siendo mayor que este, a eso me refiero. ¿Ya? Ya. Eso sobre el auxiliar 9. El auxiliar 8 les había dicho que iba a hacer un video, o sea, les propuse un video, y luego que terminamos la clase pensé lo mismo, como, pero ¿qué aporte voy a hacer yo si hago el video, si, pensándolo bien, todos estos ejemplos tienen pauta? Eh, claro, estos ejemplos están desarrollados en el apunte. Y los problemas 4 y 5 de la tarea del semestre pasado también les subí con pauta. Entonces después pensé, ¿qué más voy a hacer yo? ¿Por qué no mejor ustedes lo revisan? Y si tienen cualquier pregunta, me mandan un mail o incluso hacemos una reunión si necesitan con tantas ganas y lo conversamos. No sé. ¿Ya? Esa fue mi conclusión sobre eso. Y como el AP1 no está desarrollada y yo la hice solo en Zoom, también les voy a subir el desarrollo de esto. ¿Ya? Y con el propuesto también. ¿A qué me refería yo con elegir otras dos variables? Dos selecciones de otras variables. O sea, se pueden hacer tres bases de variables repetidas. Creo. Voy a intentarlo. Creo que sí se puede hacer tres. Ya, suficiente de hablar yo. 12:34. Pregunten lo que quieran. Alguien, si quieren, me dicen, oye, no he estudiado nada, así como, no sé, de qué se trata todo esto, no sé. Pueden preguntar lo que quieran. Brian, ¿subirás un formulario resumen como el del Control 1? Es que el auxiliar 6 y 7 son el formulario de Navier-Stokes que le subí. Este. Sí, pero me refiero, o sea, incluyendo capa límite, incluyendo todo lo último. Claro.
capa límite, para análisis dimensional, esto es la receta. ¿Sí? Y para capa límite, como les decía, no veo que se ocupen las fórmulas en los problemas que he visto. Solo esto. Podría entrar en detalle en cómo se calcula esto. En el caso de integral, por ejemplo, DFD, un medio coeficiente ρ diferencial de área por velocidad al cuadrado. Y ahí hay que integrar para que te dé el F. Podría agregar cosas así. El problema del control 2 del semestre pasado fue así, había que integrar. Creo que lo único que podría hacer sería agregar cosas que sirvan para capa límite. Porque análisis dimensional es esta receta solamente. Y Navier-Stokes es el formulario. Esto de aquí. Es esto de aquí, estas dos de aquí. Estas 6 de aquí. Estas 3. Estas 6 y estas 3. Ahí está todo. ¿Más dudas? En la capa límite de Girardelli explica que hay un espesor de desplazamiento, el delta estrella, que es esta franja de aquí, que representa lo que yo desplazaría la placa con respecto al viento, ¿ya? Como si no hubiese roce, y esta área junta toda el área del espesor de capa límite real. Es como condensar todo eso en un delta de desplazamiento. Es una forma de cuantificar cuánta capa límite está generando. Entonces, si yo quiero un vehículo aerodinámico, por ejemplo, claramente quiero disminuir esto. Quiero que perturbe lo menos posible al viento. Que el vehículo pase lo más piola a través del fluido. Y lo mismo se hace con el momentum. Un desplazamiento tal que el cambio de momentum en el flujo se refleje en ese delta. Que también yo querría que se fuese mínimo. Después aquí un ejemplo de Navier-Stokes para capa y límite laminar. Las suposiciones de análisis que se pueden hacer para llegar a una ecuación de este tipo, que es la que coloqué en el auxiliar. Después, con cierto análisis dimensional y análisis experimental, yo puedo llegar a relaciones como las que hice en el auxiliar 8 y calcular todos los parámetros que dije antes, ¿ya? Sacarle los coeficientes, ¿ya? La potencia del Reynolds. Después está otro análisis del von Karman, que es como los análisis diferenciales del cubito diferencial que les mostré, pero ahora en una capa límite. Hace sumas para la derecha, para la izquierda, de la fuerza. Creo que en isostática también hacían esto en las vigas. Bueno, y en sólidos lo van a hacer mucho también. Y llegaba a ecuaciones como esto, para calcular el esfuerzo de corte. Con el esfuerzo de corte yo lo integro y tengo la fuerza de arrastre. Aquí hay un pequeño ejemplo. Si yo tengo un perfil de velocidad parabólico, aplico mis condiciones de borde, saco el perfil, aplico las ecuaciones de von Karman y puedo sacar espesor de capa límite, espesor de desplazamiento. Después muestra la diferencia entre el análisis matemático de Blasius, la curvita de aquí, y después cómo esa se relaciona con distintas suposiciones de perfil de fluido, si mi perfil es parabólico, sinusoidal, cúbico, lineal. Después transición a la turbulencia,
aquí está el gráfico que les comentaba con sus ecuaciones. Así, etcétera, etcétera. Y aquí al final un ejemplo de cómo el desprendimiento de capa límite puede ayudar a generar turbulencia antes de que se genere naturalmente, ¿ya? Para, por ejemplo, generar un mayor arrastre o una mayor sustentación en una pelota, por ejemplo, como las pelotas de golf, que tienen como unas, ¿cómo se dice? Unas protuberancias. No, son hacia abajo. Son como no sé cómo se dice, pero tiene como unos pequeños hoyitos, ¿ya? Que ayudan a mantener a generar, a que la capa límite se mantenga, creo que laminar, para que la pelota pueda viajar por el aire sin mayor roce y pueda llegar mucho más lejos, siendo una pelota tan liviana, ¿ya? Bueno, y así podría seguir comentando y comentando. Es que además yo creo que mientras uno mejor entiende capa límite, más fácil se le hace entender los problemas que puedan salir en control. Eso es lo más difícil, no es difícil los cálculos. Lo difícil es entender la materia porque si no te la estudiaste, es complicado entender. Y, y no sé cuánto más yo pueda practicar aquí integrales, no sé, creo que ya hemos hecho suficiente. Brian, ¿Sí? en el control lo que debería entrar es Navier-Stokes, análisis dimensional y capa límite. Sí, son 3 temas. Navier-Stokes, análisis dimensional para cualquier tema y capa límite. Ya, bueno. Aquí en el capítulo de análisis dimensional. Y Navier-Stokes es solo para flujo viscoso, ¿verdad? Porque estoy viendo los apuntes de Girardelli y aparece flujo potencial, pero no me acuerdo haberlo visto. No sé si tú sabías si el profe lo va a considerar. Es que he visto que en muchísimos años el profe no ha preguntado eso. Y me parece que nos comentó que no va a preguntar el flujo potencial. Para que se cumpla el flujo potencial, el fluido tiene que ser irrotacional. Y si es viscoso, creo que no se cumple la irrotacionalidad. De hecho, no solo eso, son un fluido irrotacional, es un fluido muy específico, es como, son casos muy ideales, por decirlo así, y sirven para simplificar ciertos problemas. Pero no, flujo potencial no entra. También, a ver, Stokes, si tú le quitas la viscosidad, me parece que es igual a las ecuaciones de Euler. Pero decir ejercicios de Navier-Stokes sería como fluido viscoso. O sea, la gracia es que tenga viscosidad. Vale, gracias. Aquí los ejercicios de control que les mostré de Navier-Stokes son, por ejemplo, aquí aplicar lo que hicimos entre placas, pero quitándole la placa de arriba, que era parte de los propuestos que le había hecho. También voy a escribir desarrollos de los propuestos que les pasé. Eso en un plano inclinado, que simplemente hace variar la gravedad en un teta, ¿cierto? Y ahí después aplicar condiciones de borde adecuadamente. Después, aquí lo mismo. Este es del análisis dimensional. Determinamiento de presión de prototipo. Esto es un análisis dimensional. Bueno, ahí tienen un ejemplo de análisis dimensional de control. Bueno, eso no cuenta. Aquí era en cilíndricas. Aquí lo más importante es que el disco de arriba es el que genera el movimiento. Entonces las condiciones de borde son respecto a ese disco.
hay que entender hacia dónde van los esfuerzos de corte en las coordenadas cilíndricas. Hay pauta de esto en la nube, se lo voy a subir también la pauta de este. Pero si se fijan, es un problema en coordenadas cilíndricas, pero el flujo, en vez de ser axial, es un flujo angular. Aquí también, flujo angular. El propuesto que les hice axial entre dos cilindros, en este caso es cambiarlo a angular. También está la pauta de este, me parece. De hecho está en un libro, se los voy a subir también. Este creo que es lo mismo. Sí. Este de aquí es teórico, es explicar cómo se hacen los problemas de Navier-Stokes, igual como lo hice en el auxiliar. Esos son problemas de control. Y estos son otros ejercicios que se han hecho en auxiliares, que es básicamente lo mismo. Aquí la condición de borde es entre dos fluidos. No sé, así. Aquí también, entre dos fluidos. Todos los problemas se parecen mucho. Lo que les decía de análisis dimensional en el Girardelli es que aquí va explicando cómo si tú tienes parámetros que dependen, que son directamente proporcionales o inversamente proporcionales, ahí tú vas haciendo relaciones como esta, ¿ya? En el tema que sea, o sea, no tiene por qué ser capa límite. Aquí, estos ejemplos, aquí, por ejemplo, determinar los grupos adimensionales para describir el fenómeno de caída de presión por unidad de largo, que se produce a lo largo de una tubería lisa. Grupos adimensionales de importancia. Este capítulo también es súper importante leerlo porque esto es el capítulo, esto es lo que hay que hacer. Los problemas son así, de este tipo. Y como el que hice en el auxiliar también. Flujo viscoso, eso es Navier-Stokes. 11, también, 11 páginas. El laboratorio 3 tiene 11 páginas. O sea, ahí te explica todos los cálculos. Y hay 2 ejemplos también. 3 ejemplos. Ya. No sé, más dudas. Ustedes buscan en internet Navier-Stokes, problema Navier-Stokes o flujo Poiseuille. Poiseuille se escribe así. Poiseuille. A ver, busquémoslo. Ahí te sale la ecuación final. Bueno, pero siempre uno busca eso y le salen textos donde te hacen los cálculos. Incluso calculadores. Poiseuille y el otro es flujo, ¿cómo se llama el otro? Entre placas. Couette. Edredón, ¿qué es eso? Flujo Taylor-Couette. No, esa es otra cosa. Me imagino que también están en la punta del profe. Él seguramente hizo Couette y Poiseuille.
Ahí tienen 2 ejemplos más para practicar. ¿En serio no hay más dudas? ¿Dudas existenciales? Al final se definió el horario del control. No. Es que yo trato de hablar con el profe y me dice como, me gustaría esta fecha, por ejemplo el viernes. Y yo les pregunto, ¿tienen choque el viernes? Y me dijeron sí, después, y más tarde sí también. Entonces le pregunté al profe, o sea, le dije al profe, y me dijo, es que me complica el lunes o el martes, de estos que vienen ahora. Y pensó que podía ser el lunes subsiguiente. O sea, no el viernes que íbamos a acordar, sino el lunes que viene, después de ese. Pero me dijo, tengo que ver si es que me permiten hacer un control en la semana 14. Y como que ahí quedó la conversación, porque ahí, bueno, ahí yo les dije, si pueden hablarlo el lunes sería ideal, po. Aparte yo no tengo la última palabra, yo no puedo decirles ya, hagámoslo tal fecha. Así que ustedes tienen la última palabra con el profe. Brian, podrían abrir una votación o algo así, mano curso. Sí, pero es que ustedes podrían incluso decir en el foro, si es que lo pueden hablar entre ustedes, como ya, estos horarios nos conviene. No sé. Porque es que nosotros ni siquiera sabemos qué fecha puede ser. El otro que el profe decía que pensaba dar 6 horas. Pero de nuevo, el tema es como si tiene choque con otras cosas. Eh, no sé, es que, a ver, voy a tratar de ser sincero con lo que trato de decir. Eh, si nosotros no presionamos al profe, como diciéndole ya, profe, hagámoslo a tal fecha, él no nos dice a nosotros, no nos dice qué fecha. Eso solo a mí me dice que el profe está muy ocupado con otras cosas. Entonces, se me ocurre a mí? Que ustedes le digan al profe, profe, queremos el control tal fecha o tal otra fecha, no sé. Y ustedes presionarlo, ¿me entienden? Porque si nos dice a nosotros, al final, yo por ejemplo, yo presiono al profe para que me cuente y ¿por qué no mejor ustedes? Que ustedes saben qué fecha les conviene y el control es de ustedes. No sé si me explico. O si quieren, por eso, ustedes me dicen, nos conviene tal fecha y yo le digo directamente al profe. Pero él me dijo que ojalá el lunes semana 14, pero no semana 13, lunes o martes. ¿Me entienden? Porque el viernes ya dijimos que no podían ustedes. Oye, no sé si les tinca a los que están acá presentes, porque claramente no somos todos los del ramo, al menos como conversarlo, qué día nos convendría o de qué modalidad nos convendría, y mandarle un correo al profe, o sea, mandarle un correo a todo el equipo docente, como para que todos estén al tanto de cómo poder llevar a cabo el control, y ahí poder tener una respuesta. O ¿Qué sea, a mí pasa? me acomoda el lunes por lo menos, porque, ejemplo, en mi caso, bueno, para mí el choque es un choque de algo que no puedo faltar porque yo soy auxiliar de otro ramo, entonces tengo ese choque que es de 2 a 4, entonces no puedo faltar porque sí. Y no tengo cómo correr esa auxiliar porque vi el coordinador de ese otro curso y no puedo correr esa clase. O sea, en vez del viernes 18 sería el lunes 21. Sí, para mí sería lo ideal. No sé si a alguien más le Y lo otro también. que fue la sugerencia que hicimos por el grupo WhatsApp, que fuera un sábado, pero no sé si el profe estaría dispuesto a estar un sábado, o el Claro. equipo docente en general. También lo pueden ofrecer, o sea, proponer. Y vemos si es que alguien puede tomarlo el sábado. Yo quizás podría. A mí sería ideal el sábado o el viernes como en la hora como de 2 a 4, porque yo después tengo un control de 4 a 8 el viernes y la
próxima semana tengo un control el miércoles. Tampoco me gusta tener como controles cada 1 o 2 días. Pero así como un tema muy personal, el viernes de 12 a 4 o el sábado me acomodo. A mí igual el viernes, porque la última semana de clase, el miércoles, tengo 2 controles ese día. Y poner un control el lunes igual También. me complica mucho. A mí el sábado o el mismo viernes me sirve porque si lo hacemos el 21 tengo entrega de trabajo 22, 23, 24. Entonces, no, después. Tiene que ser en esa semana. Si no estoy. Entonces la mejor opción, por los que estamos aquí, parece ser el sábado. Sí, Los yo de- tengo los de- control a las 6 el viernes, así que Los de mecánicas de sólidos, porque tengo entendido, yo no estoy en mecánica de sólidos, pero creo que ellos tienen controles los sábados que lo coordinaron con Roger. No sé si el sábado 19 tienen control. O sea, ¿hay alguien aquí que esté en sólidos también? Yo estoy en sólidos y no estoy seguro si tenemos control el próximo sábado, pero podría revisar y comentarlo más rato en el WhatsApp. Ya, porque así yo creo que al menos los que estamos acá, lo que más convendría sería el sábado 19. Entonces así no incomodamos a nadie, todos podemos resolver el control y nos iría bien a todos. Sí, yo al menos no tengo problema y apoyo si es que algún compañero en verdad no puede el viernes, como dijo el que tenía el auxiliar. Igual es entendible, porque hubiera sido diferente si las fechas hubieran estado fijadas como antes y él hubiera podido hacer el cambio, pero no es la situación. Entonces, ¿qué fecha proponen? El sábado 19. Sábado 19. Ya. ¿Cuánto es la duración de un control de sólidos? Para el que dijo. ¿Cuánto dura Como el 4 primero? horas. Como 4 horas. Parten a las 4 de la tarde. Entonces, si fuera el sábado temprano, ¿también sería un problema? ¿O Pucha, déjame confirmar si hay control porque quizá no hay ningún problema. Estoy preguntando en este momento. ya? Porque si no, la otra opción sería hacer como el UTest, pero el problema del UTest es que no sé si se pueden subir PDFs como al UTest. Parece que no, porque el UTest no lo puede dejar como configurado para que se abra, o sea, para que el tiempo corra desde que la persona lo abre, y no puede dejarlo abierto como un día, en verdad. Y ahí la persona va a tener como la hora estipulada desde que abre el UTest, y eso sería como lo ideal, pero no sé si se puede hacer. Igual a mí me ha dado fallo esa herramienta antes. Eso han dicho algunos que les complica el UTES. ¿A qué hora es el control de sólidos? A las 4 los sábados. Porque sería una lata también tener control de fluido y de sólido en un sábado, ¿no? Aparte que duran tanto. Sí, sería fatal. Yo no tengo mucha claridad porque nos corrimos una semana, hace un par de semanas, así que está medio cambiado el calendario y no lo han actualizado. Así que apenas ve eso, aviso. Y el lunes de 12 en adelante, no sé, 6 horas o lo que sea. ¿No se puede? Yo puedo el lunes 21 también, que soy el que dijo que el de los auxiliar. También puedo estar de 12 en adelante hasta el fin de los tiempos. Igual fue el lunes. yo también, el lunes también. ¿Podríamos hacer una votación entre sábado y lunes, quizá? ¿Ya? ¿Sí? Y le comentamos yo le puedo comentar al profe en general que ustedes tienen otras cosas que hacer. Entonces, mientras más tiempo demos, igual
igual van a estar ese tiempo trabajando en el control, para que veamos qué conviene más. Igual lo ideal siempre es que el control sea para hacerse en 2 horas, que era la regla del semestre, y de ahí el delta de tiempo era lo que uno quisiera dar. Pero idealmente se tenía que hacer en 2 horas. Lo digo porque el viernes, por ejemplo, nosotros decíamos, ya, tienen que estar en el control de 12 a 4, pero lo ideal era que lo hicieran de 12 a 2 y luego tuviesen hasta las 4 para entregarlo sin presiones. Entonces, técnicamente no es que choquen de 3 y 4 con otra cosa, ¿me entiendes? La idea es que el control se haga de 12 a 2. Bueno, pero lo que pasó en el Control 1 es que al final estuvimos las 4 horas resolviéndolo y nunca estuvo diseñado para 2 horas. Claro, es que ese es el problema, porque en criterios del ramo sí era un control para 2 horas, ¿me entiendes? Pero nosotros entendemos que usted le haya tomado 4 horas. No, no queremos decir como, no, ustedes debieron hacerlo en 2 horas y chao, mala suerte. No, esa no es la postura que digo. Igual yo creo que en ese control el problema estuvo más como que hubieron muchas confusiones y por eso nos tomó más tiempo. Claro, y también la P1 tenía ese error denunciado, así que ahí no nada que decir, pues. O sea, yo encuentro que lo correcto ahí es que nosotros asumamos el error. Porque quizás sin esa confusión podríamos habernos demorado las 2 horas, Claro, puede ser. pero eso afecta. Mm. Oye, y con respecto a lo mismo del horario del control, ¿es posible que no sea como, que no incluya el horario de almuerzo? O sea, que por ejemplo partiera a las 2 de la tarde. También es una opción, pero ahí el problema era que hay gente que tiene controles en la tarde, en el viernes en particular. Claro, pero si fuera el sábado o el lunes. Sí, el sábado donde no chocara con sólidos, sí. Sí, porque fue letal ese almuerzo flash que tuve en el control 1. Claro. Entonces, Bueno, suponiendo que sólido en la tarde de 4 a 8 de la noche, el de fluidos podría ser sábado de 10 a 2 de la tarde. Y calza bien con un horario de almuerzo, tampoco es animal tampoco ese horario. ¿de 2 Vamos a fin de 10? semana de 10 a 12, Ah, de de 10 a 10 12. de la mañana a 2 de la tarde. Ya. Y bueno, generalmente en fin de semana, al menos, bueno, por lo menos en mi casa siempre se almuerza más tarde. Mm. Nunca se almuerza así como a la 1 clavado como en día de semana. Entonces, ¿les tinca si les propongo al profe sábado de 10 a 2 o lunes de 12 a 4? O de 2 Por- a 6 el lunes, por ejemplo. ¿O de 2 a 6 el lunes? Sí, Sí, Esas dos opciones entonces, lunes y sábado, lunes de 2 a 6. sí, esas serían buenas opciones. Ya. Es que igual nosotros no sabemos, por coordinador nos sale que ustedes tienen clase todo el rato, entonces no sé si el lunes de la tarde están todos disponibles. No, yo soy los que tiene clases después del almuerzo, pero puedo faltar y después verlas después, que son auxiliares, tampoco son algo que no pueda ver más tarde en el mismo día. Claro. Ya, voy a proponer esas dos fechas entonces. Sí, Brian, igual me tinca que deberíamos como preguntar antes en el grupo, porque si alguien tiene control el lunes, justo a esa hora, aunque no creo en verdad, pero Ya. Entonces partamos en el foro. Voy a escribirlo al tiro. sí, mejor.
Yo escribí. Ya. ¿Algún otro comentario? ¿Dudas? Con respecto al laboratorio, ¿Sí? si por ese motivo no lo puedo entregar y aunque me saque un rojo y me dé el promedio azul de laboratorio, pasaría igual. Ese Sí. parte del curso, ¿sí? O sea, el promedio de laboratorio debe ser reprobativo, pero cada uno no lo es. Ya, vale. Brian, ¿Mm? con respecto al mismo tema en el laboratorio, ¿qué tan posible es que den un poco más de plazo? Porque, por ejemplo, para el mismo tema de sólidos, nosotros teníamos una tarea para el 23 también, y que nos habían dado a principio de diciembre, y bueno, muchos controles entre medio. Entonces, como que en verdad no he encontrado mucho tiempo para dónde voy a poder hacer este laboratorio, ¿cachai? Como que ya tenía todo agendado por así decirlo. Sí. Tú dices si es que se podrá dar más plazo. Claro. Sí, por favor. Estas 2 semanas que vienen tan difíciles. Yo creo que colocaron esa fecha del martes, creo. Dieron 2 semanas justo para que ustedes se organicen para tratar de hacerlo en 2 semanas y en esas 2 semanas les surjan todas las dudas y les manden correo así, hola Juanma, no entiendo nada del código, ayúdame, pa", y él sí, yo les ayudo y pa. Y haya como una dinámica. Yo creo que en parte los ayudantes también buscan eso porque tienen todas las ganas de hacer que ustedes aprendan, no para torturarlos. Este laboratorio, si bien parece denso, lo hicieron para que aprendieran ustedes de métodos numéricos, no sé, calcular cosas en computador, y entender más de cosas que de aplicar más la materia, por decirlo así. Eh, entonces, yo creo que dieron esas 2 semanas como tentativo y obviamente quedan el resto de los días para poder dar más plazos si lo necesitaran. Pero no sé por qué me estoy dando tantas vueltas. La cosa es que quedan unos días de holgura y de clase, ¿cierto? Y que van a ser usadas seguramente si es que ustedes necesitan más tiempo. Que estoy seguro, es casi obvio que lo van a necesitar. Y yo tengo la fe de que, la fe, no soy religioso por cierto, de que se los van a dar. Pero creo que lo que quieren es que ustedes les pregunten y se craneen en el laboratorio en estas 2 semanas. Que yo me imagino que no tienen tiempo para hacerlo. Así que de todas maneras les van a dar más tiempo y lo terminarán haciendo cuando alcancen. Ya vale, entonces hay que juntar un poco de pera, preguntar harto y esperar. Oye, Sí, con respecto al tema del control de sólidos, el 19 no hay control. el El 19 no hay sábado. control. No hay control. No hay. Oye, El ¿tuvieron, 26. ¿tuvieron 8 controles? Vamos por el octavo, que es coeficiente 2 además. Ah, pero no es este 19. No, va a ser el 26. Ya, 26, terminando después de clase. Claro, después de Navidad. Entonces el sábado podemos ofrecer de 2 a 6 también. Claro. Esto es como, yo soy la palomita mensajera porque me pueden decir, sí, hagámoslo el sábado y qué sé yo, y después yo le digo al profe, lo hacemos el sábado, yo lo tomo, y él me dice, no, el lunes, no quiero hacer un sábado.
pero yo lo tomo. No, no lo dejamos. Y yo como, ¿qué? Da, y vuelvo. No, tenemos que pedir otra fecha, no sé qué. No, espero que eso no pase. Oye, ¿y qué era lo otro que iba a decir? Los iba a latear con otra cosa. Ah, sí. Para el laboratorio y para el control, por supuesto, ustedes nos pueden mandar correos. Incluso pueden decirle a los ayudantes, oye, esta parte del código no la entiendo, o me ayudas a escribir esta parte del código, etcétera. Y los van a ayudar. Que yo no sé si ustedes les mandan correos, pero al menos a mí me han llegado, los puedo contar con una mano, y no sé si todo, no sé si alguno fue sobre materia. Entonces yo los invito a que manden más correos y se atrevan a preguntar cosas. ¿Ya? Ok. Sí, eso. Bien, Fabián, gracias. Pregunten. Atrévanse a preguntarle a los ayudantes, oye, ayúdame con el código, no sé qué. No sé. ¿Ya? Detrás de la pantalla parecemos pesados quizás, pero queremos ayudarlos. Nosotros también aprendemos, reforzamos cosas, aprendemos a enseñar también. Y no sé, todo el mundo quiere algún contacto humano en estas épocas tan cibernéticas. Ya, entonces a modo de resumen de esta auxiliar, que fue cualquier cosa menos auxiliar, les voy a subir desarrollos de los propuestos de Navier-Stokes, o sea, voy a ahondar un poco más en Navier-Stokes y subiré pautas de los ejercicios que yo sé que hay pautas en la nube, ¿ya? Para ordenarles más el estudio. Les voy a subir el desarrollo de la pregunta que hice de análisis dimensional y les voy a subir mi desarrollo de la capa límite. De estas cositas. Así que si no hay más dudas, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias, Brian. Muchas Vale. gracias, Brian. De nada. Espero que tengan un buen fin de. Chao, gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao.